Bien, vamos a ver ahora la defensa Petrov y en esta ocasión la variante principal, la mejor defensa de las negras contra la línea que he elegido, la jugada 5, C4. Vamos a ir hasta ahí, E4, E5, caballo F3, caballo F6, caballo por E5, D6, caballo F3, caballo por E4 y ahora la jugada C4. Bien, como hemos dicho, esta jugada ataca el punto D5, que va a ser muy útil en muchas ocasiones, y aquí la mejor jugada de las negras parece ser caballo C6. Esta jugada, bueno, aparte de ser obviamente muy lógica porque desarrolla un caballo en el centro del tablero, también permite la salida del alfil a B4 con jaque en algunas ocasiones. Aquí he analizado pues varias jugadas para las blancas y bueno, todas ellas son bastante interesantes, no está claro cuál es mejor, pero bueno, creo que depende un poquito más del gusto de cada uno. Yo las voy a explicar todas un poquito y vamos a ver a cada uno cuál le gusta. Entonces, bueno, la idea de caballo C6 es contra la jugada D4 poder jugar D5 y ahora el alfil de F8 se puede dirigir a B4 con jaque. Esto es una diferencia fundamental. Entonces aquí, además de D4, que es una jugada interesante, existen varias otras jugadas para las blancas. Precisamente yo jugué hace muchos años la jugada alfil E2, pero esta quizás sería una de las peores opciones. No estaba muy bien preparado, no tenía la suerte de poder ver estos vídeos, así que bueno, jugué alfil E2 y tras alfil E7, enroque, D4, alfil F6, alfil E3, torre E8, torre E1, alfil F5 y parece obvio que las negras no tienen ningún problema, tienen las piezas colocadas muy bien, con mucha fuerza, controlando el centro y desde luego si alguien puede estar casi mejor ya son las piezas negras. Así que alfil E2 es una jugada demasiado pasiva, pero existen otras tres jugadas que son interesantes. La primera de ellas es D3, además de ello existe D4 que vamos a ver con más profundidad y también la jugada caballo C3. Bien, vamos a empezar entonces con la jugada D3. Caballo F6, claro que es la jugada donde si no vamos a ir con el caballo. Si fuésemos a C5, pues por ejemplo D4, y sería una jugada un poco absurda. Entonces, vale, caballo F6, D4 ganando el centro, y ahora las negras necesitan contrarrestar con la jugada D5, si no pueden estar expuestas ya a un avance de las blancas con D5, atacando el caballo y ganando más espacio. Así que la jugada D5, y esta posición es interesante para las blancas, bueno, digamos porque esto sería una francesa del cambio, que en principio no es demasiado peligrosa para las negras, pero aquí las blancas tienen la pequeña ventaja de que han obligado a las negras a jugar caballo C6 prematuramente, que quizás no sería la jugada más precisa en esa posición. Así que bueno, esto permite a las blancas, por ejemplo, una idea muy interesante que es la jugada C5, pues evitando el jaque en B4, que ganaría un tiempo para enrocar a las negras. Y esto normalmente llevaría a una posición de corte bastante estratégico, donde las blancas suelen jugar con alfil B5 y con la idea de cambiar en C6. Vamos a ver, por ejemplo, un ejemplo con la jugada alfil E7, alfil B5, enroque, alfil por C6, B por C6, ahora una jugada interesante que es la jugada dama A4 para atacar el punto C6 y proteger el desarrollo del alfil por la casilla A6, desde donde podría cortarnos el enroque o atacarnos la torre en F1 si hubiésemos enrocado. Y bueno, ahora las blancas jugarán con enroque, caballo F3, caballo E5, intentar aprovechar la debilidad y la poca movilidad de los peones de C6, C7 y D5 de las negras. Así que la pareja de alfiles, al ser una posición cerrada, no es tan importante en esta ocasión y creo que las blancas tienen un juego bastante interesante. Esto sería con la jugada C5, que es interesante. Otra jugada normal sería caballo C3, pero bueno, supongo que las negras están razonablemente bien tras algo como alfil G4 o incluso alfil B4 puede ser interesante también. Así que bueno, quizás si os gusta esta línea más bien me decantaría por C5 y seguido de alfil B5, alfil por C6, enroque, y las blancas juegan con más espacio y juegan una partida pues muy estratégica. Bien, esto sería con la jugada D3. Vamos a echar un ojo a la jugada D4 que he mencionado anteriormente. Las negras necesitarían jugar D5. Si juegan con alfil E7, ahora el blanco puede jugar
por ejemplo, D5, ganando un tiempo al caballo, y tras caballo E5, caballo por E5, D por E5, alfil D3 ganando otro tiempo, el caballo se sitúa en C5, y alfil C2, y creo que las blancas están un poquito mejor en esta posición. Más que nada porque el caballo en C5 todavía está un poquito inestable, es decir, está a tiro de un posible B4 amenazándolo, y sobre todo la ventaja de espacio en el flanco de dama puede ser un factor determinante. Por ejemplo, enroque, y ahora las blancas amenazarían jugar con caballo C3, con B4. Creo que están un poquito más cómodas las blancas aquí. Entonces, bueno, alfil E7 quizás no sea tan precisa, entonces las negras jugarían en lugar de esto D5, con idea de dar jaque en B4, además aprovechando que el caballo controla las casillas C3 y D2 para las negras, así que ahora el blanco podría jugar A3. Es una relativa pérdida de tiempo, pero la casilla B4 es una casilla muy importante ahora mismo, así que bueno, hay que malgastar, digamos, este tiempo, pero es importante evitar la salida con jaque del alfil. Por ejemplo, si alfil E7, jugaríamos con alfil D3. Esto ya es una posición muy típica de la Petrov, donde las blancas empiezan a trabajar el punto E4 con la presión en D5, y al mismo tiempo esto pues lleva a una cierta inestabilidad al caballo de E4. Por ejemplo, tras enroque podríamos jugar tanto enroque como C por D5, dama por D5, caballo C3, caballo por C3, B por C3. Y bueno, una posición típica de Petrov, donde las blancas han conseguido al menos reforzar el peón en D4 y tienen unas piezas un poquito más de juego, digamos, ¿no? El caballo de C6 está un poquito fuera de juego porque tiene controladas muchas de sus casillas, y por ejemplo la dama se puede colocar en C2 en algún momento atacando H7, creo que es un poquito más cómodo para las blancas. También con enroque es interesante jugar primero enroque, preparando caballo C3 pues en un futuro, por ejemplo tras alfil G4, caballo C3 atacando E4, y ahora tras la captura D por C3, y de nuevo creo que las blancas están un poquito mejor, pueden jugar con H3, la torre de F1 se coloca normalmente en E1 para controlar la columna abierta en E, la torre de A1 puede colocarse también en B1 aprovechando la columna B, y el centro de las blancas es mejor que el de las negras, con un poquito más de espacio puede dar una pequeña ventaja a las blancas. Y por último, la jugada interesante caballo C3, que tiene bastante más peligro del que parece. La idea, bueno, de momento atacamos el caballo en E4, prácticamente obligamos a capturar en C3, otras jugadas como caballo F6, las blancas jugarían D4 y tienen una ventaja sin ningún tipo de duda. Ahora veamos que tras D5 tendríamos un tiempo de ventaja con respecto a la otra línea, podríamos jugar incluso el mencionado C5, pero ahora con el caballo ya en C3. Así que caballo F6 no tiene sentido, las negras tomarían en C3, y ahora la jugada interesante es B por C3. Con D por C3 simplemente llegaríamos a una posición bastante sólida, pero donde no creo que las negras tengan demasiados problemas, la verdad. Así que B por C3 creo que es un poquito más peligrosa. Las negras, por ejemplo, alfil E7, D4, y aquí, si las negras no juegan preciso, por ejemplo, enrocarse en corto, que es la jugada más natural, creo que tras alfil D3, controlando una diagonal importante, evitando la salida del alfil, después las blancas pueden jugar con enroque corto, H3, dama C2, torre B1, torre E1 en un futuro. Creo que están un poquito mejor, más cómodas. Hay que notar también que el alfil en F6 ahora choca contra un auténtico muro con los peones de C3 y D4, y esto hace que creo que las blancas están un poquito mejor. Así que ahora sería muy importante esta jugada, alfil F5, para las negras. Si vuestro rival no hace esta jugada, creo que vais a tener también una ventaja considerable. Aquí jugaríamos alfil D3, y ahora preciso también para las negras jugar dama D7 para apoyar el alfil y no permitir tan fácilmente que las blancas se desarrollen. Por ejemplo, tras alfil por D3, dama por D3, hay cierta ventaja de desarrollo
bueno, más que de desarrollo de espacio diría, ¿no? Para las blancas, ¿no? Tras enroque, creo que es más fácil jugar esta posición con blancas. Las torres tienen casillas buenas en B1 y N1, el alfil puede colocarse quizás en F4, y esa pequeña ventaja de espacio hace un poquito más cómodo jugar con blancas. La dama también está muy bien situada, compenetrándose bien con el alfil de casillas negras. La dama está en casillas blancas para controlar las otras casillas. Pero bueno, tras dama D7, creo que las negras aguantan bien el alfil en F5 y consiguen una situación bastante sólida. Realmente no habría demasiados problemas para las negras. Es una posición completamente jugable para ambos colores. Así que bueno, un poquito más lo que tenéis que quizás decidir es cuál de estas opciones os gusta más. Yo por mi parte, quizás un poquito por la novedad, me decantaría pues quizás por la mencionada D3, caballo F6, D4, D5 y C5. Quizás sea la que me gusta más a mí, pero creo que las otras son bastante interesantes también. Venga, muchas gracias. Hola a todos, les saluda el gran maestro Damián Lemos. Primero espero que hayan podido disfrutar del video. Si quieren recibir más videos de nosotros, pueden simplemente suscribirse haciendo clic en el botón de abajo. También les recomiendo que se suscriban a mi curso gratis por email, donde voy a compartir con ustedes los 10 secretos para dominar como un gran maestro. Compartiré esos detalles que yo mismo utilicé para llegar al título de GM, cómo atacar, cómo defenderse, cómo pensar en el medio juego, cómo elaborar un repertorio de aperturas, y todo esto sin memorización ni sin libros tan complicados. Así que pueden suscribirse en la barra que tenemos aquí a la derecha y les prometo que no se van a arrepentir. Los saluda Damián de clasesdeajedrez.net y los voy a estar viendo en mis próximos videos. Gracias.